Bienvenidos de nuevo a mi canal. Este canal se especializa en escribir sobre las historias épicas y mitológicas del mundo. No olviden dar like, compartir, comentar y suscribirse al canal para ayudarme. Hoy vamos a conocer la historia titulada Thor vs Jormungandr, Ragnarok, la batalla final de los dioses. Aquí está el contenido detallado. Capítulo 1. La profecía del fin de los tiempos. En los vastos salones de Asgard, donde los dioses bebían hidromiel y las valquirias servían cálices rebosantes, siempre había un rumor que recorría los pasillos de oro. Un día llegaría el fin. No sería una muerte lenta ni un ocaso tranquilo, sino un estruendo, un cataclismo sin igual que arrasaría con dioses y hombres por igual. Ese final tenía un nombre: Ragnarök. Los Völvas, las sabias profetisas de los mundos nórdicos, habían visto en sus visiones el destino escrito en runas de fuego. Bajo la sombra de un árbol sagrado, sus voces se alzaban desgarrando el velo del tiempo. Decían que los dioses, en toda su gloria y poder, no escaparían al hilo inquebrantable del destino. Ni el padre de todo, Odín, ni el guardián del trueno, Thor, serían inmunes a las cadenas del porvenir. En sus cánticos, las Volvas narraban un mundo que se consumiría en llamas. 3 inviernos sin verano precederían al caos. Campos estériles, mares cubiertos de hielo, hermanos alzando espadas contra hermanos. Las naciones de Midgard se destrozarían en guerras sin sentido y la sangre de los hombres anunciaría que el final se acercaba. Pero más allá de las guerras de mortales había fuerzas aún más terribles. El lobo Fenrir, encadenado por los dioses, rompería sus ataduras y devoraría al mismísimo Odín. El sol y la luna serían tragados por bestias celestiales, y del mar, del abismo profundo donde las aguas guardaban secretos imposibles, se alzaría una criatura de proporciones inconmensurables, Jormungandr, la serpiente del mundo. Criatura nacida de Loki y la giganta Angrboda, su destino era tan oscuro como el veneno que corría por sus fauces. Crecida en los mares que rodeaban Midgard, su cuerpo era tan largo que podía rodear la tierra y morderse la cola. El simple movimiento de sus escamas hacía temblar los océanos y desatar tormentas. Y en el día final emergería para escupir veneno sobre cielo y tierra, trayendo consigo la muerte. Fue entonces cuando el nombre de Thor resonó en la profecía. El hijo de Odín, de cabellos rojos como el fuego del amanecer y ojos brillantes como relámpagos en la tormenta, estaba destinado a enfrentar a la serpiente. Nadie más podía desafiar a Jormungandr, pues solo el poder de Mjolnir, el martillo divino, podía quebrar las escamas impenetrables del monstruo. Sin embargo, las Volvas no callaron la verdad amarga. Thor vencería a la serpiente, pero no sobreviviría a la batalla. Tras aplastar el cráneo de la bestia, daría 9 pasos antes de caer muerto, consumido por el veneno que le había salpicado. Su muerte sería gloriosa pero inevitable. En los banquetes de Asgard, mientras los dioses reían y chocaban cálices, esa sombra siempre flotaba en el aire. Thor, con su risa atronadora y su apetito desmesurado, no ignoraba la profecía. En lo profundo de su corazón sabía que el destino no podía romperse, pero podía enfrentarse con honor. Una noche, en los salones de Valaskjalf, donde Odín se sentaba en su trono, Hlidskjalf, y contemplaba los 9 mundos, se convocó un consejo solemne. Los dioses Aesir y Vanir acudieron, pues las señales del destino comenzaban a manifestarse. Inviernos más fríos, hombres más violentos y el rugido distante de Jormungandr en las profundidades del mar. Odín habló con voz grave. El fin se acerca, los hilos del destino se tensan y pronto se quebrarán. El lobo aguarda, la serpiente se retuerce en los mares y los gigantes se arman para la guerra. Entonces Thor, apoyado en Mjolnir, respondió con voz como trueno: Padre, que los cielos se oscurezcan y que la tierra tiemble, que los monstruos surjan de sus guaridas. Yo, Thor, hijo de Odín, juro que cuando llegue la hora me enfrentaré a Jormungandr. Si he de caer, que mi muerte sea la de un guerrero, y que mis golpes retumben en los huesos del mundo. Los dioses escucharon en silencio, pues sabían que aquel juramento estaba sellado no solo con palabras, sino con el propio destino. Ninguna espada, ningún escudo, ningún conjuro podría alterar el curso de lo que vendría. Las Völvas, mientras tanto, repetían sus cantos en la penumbra de los bosques, susurrando a quienes quisieran escuchar. El trueno caerá sobre la serpiente, el martillo aplastará el veneno, y en la caída del dios nacerá el nuevo mundo. Así, con la profecía resonando en los 9 mundos, comenzó a escribirse la historia del enfrentamiento más grande jamás contado: Thor contra Jormungandr.
el guardián del mundo contra la bestia del caos, el relámpago contra la oscuridad. Y aunque aún faltaban años para el Ragnarok, las runas ya estaban trazadas. El destino aguardaba, implacable e inevitable. Capítulo 2. El nacimiento de la serpiente del mundo. En las tierras sombrías de Jotunheim, donde la escarcha nunca se derrite y los vientos ululan como espíritus errantes, nació una criatura destinada a cambiar el curso de los 9 mundos. Allí, en el corazón del bosque de hierro, moraba una giganta de temible reputación, Angerboda, la madre de monstruos. Angerboda no era como otras de su especie. Sus ojos ardían con un fulgor salvaje y su voz resonaba como un eco de la tierra misma. En sus entrañas gestaba hijos cuyo destino estaba tejido en la destrucción. Su consorte no era otro que Loki, el embaucador, dios de las mentiras y el caos, cuyo ingenio era tan peligroso como su ambición. De aquella unión antinatural nacerían 3 criaturas que harían temblar a los dioses: Fenrir, el gran lobo; Hel, la reina de los muertos; y Jormungandr, la serpiente del mundo. El día del nacimiento de Jormungandr, el cielo se oscureció sin tormenta. El aire se volvió espeso como si el mismo universo contuviera la respiración. Cuando la criatura emergió de su madre, era apenas una serpiente de tamaño descomunal, pero aún manejable para los ojos de los gigantes. Sus escamas brillaban con un resplandor húmedo, verde y negro, como el mar embravecido bajo una noche sin luna. Su lengua bífida silbaba, y ya entonces emanaba un veneno tan fuerte que las plantas del bosque se marchitaban a su alrededor. Loki la observó con una mezcla de orgullo y temor. «Esta criatura llevará mi sangre», dijo, acariciando con cautela la cabeza de la serpiente. «Los dioses se burlan de mí, pero a través de mis hijos conocerán el verdadero terror». Sin embargo, los ecos de aquel nacimiento no tardaron en llegar a Asgard. Odín, el padre de todo, escuchó de boca de los videntes que los hijos de Loki traerían desgracia. Sus ojos, capaces de ver más allá de lo presente, contemplaron visiones de muerte y destrucción. Supo entonces que debía actuar, pues cada día que esas criaturas vivieran, el hilo del destino se acercaba más a su final. Convocó a los dioses en consejo y habló con severidad. 3 monstruos han nacido en el bosque de hierro. Si los dejamos crecer, serán la perdición de Asgard y de todos los mundos. Debemos decidir su destino ahora, antes de que sea tarde. Los Aesir, aunque temerosos, confiaron en la sabiduría de Odín. Así, montaron en Sleipnir, el corcel de 8 patas, y partieron hacia Jotunheim. El bosque de hierro se estremeció cuando los cascos divinos tocaron su suelo. Angerboda lanzó un grito de furia, pero poco pudo hacer contra la voluntad de los dioses. Sus hijos fueron arrebatados de sus brazos, destinados a cumplir designios más grandes que cualquier madre pudiera contener. A Hel, la mitad hermosa doncella y mitad cadáver putrefacto, Odín la arrojó a Niflheim, donde gobernaría sobre los muertos. A Fenrir, el lobo colosal, los dioses intentaron criarlo en Asgard hasta que su fuerza los superó y lo encadenaron con la mágica Gleipnir. Y a Jormungandr, la serpiente, Odín la tomó en sus manos y la arrojó a las profundidades del mar que rodea Midgard. La serpiente cayó como un rayo, hundiéndose en las aguas heladas. Allí, donde ningún hombre había viajado, comenzó a crecer. Creció y creció alimentándose de las corrientes, devorando peces, bebiendo el veneno del fondo del océano. Su cuerpo se extendía como un río infinito y pronto alcanzó un tamaño que ningún ojo podía comprender. Los años pasaron y Jormungandr se convirtió en una criatura legendaria. Su cuerpo rodeaba todo Midgard, hasta que pudo morderse la cola y formar un círculo eterno. Su respiración agitaba las mareas. Sus movimientos provocaban tormentas y su veneno se filtraba en las aguas, haciendo temblar a los marineros que osaban desafiar los mares del norte. Los hombres de Midgard, aterrados por las olas que se alzaban como montañas, comenzaron a llamarla Midgard's Orm R, la serpiente de Midgard. Ninguno se atrevía a pronunciar su verdadero nombre, pues se decía que al hacerlo, el monstruo despertaba y se agitaba en las profundidades. Mientras tanto, en Asgard, Thor observaba los mares desde lo alto de Bifrost. Aunque su risa era aún la más fuerte en los banquetes, su corazón ardía con inquietud. Sabía que en esas aguas dormía su enemigo, el que estaba escrito en las runas como su destino final. Una noche, mientras contemplaba el horizonte, Thor habló consigo mismo. «Algún día te encontraré, serpiente. Y cuando ese día llegue, mi martillo romperá tu cráneo, aunque mi vida se consuma con ello». El trueno retumbó en los cielos como si los dioses mismos hubieran sellado aquellas palabras.
Así fue como la serpiente del mundo, arrojada al océano como un castigo, se convirtió en el símbolo viviente del fin de los tiempos. Y en lo profundo de las aguas, con sus ojos brillando como brasas verdes, Jormungandr aguardaba paciente el día en que los cielos se quebrarían y su destino se cumpliría. Capítulo 3. El juramento de Thor. En Asgard, el reino de los dioses, las murallas brillaban bajo la luz del sol y el puente Bifrost ardía con colores imposibles. Pero aunque los salones resonaban con canciones y risas, la sombra de la profecía nunca se apartaba del corazón de los Aesir. Cada dios, desde el más joven hasta el más sabio, conocía las palabras de las Volvas. El Ragnarök se acercaba y con él la caída inevitable. Entre todos había uno que cargaba con el destino más pesado. Thor, el dios del trueno, hijo de Odín y de la diosa Fjörgyn, era el protector de Midgard, el guardián de los hombres contra gigantes y monstruos. Sus pasos hacían temblar la tierra y su voz retumbaba como tormenta sobre los campos. Ningún enemigo había resistido la furia de su martillo, Mjolnir, forjado en las profundidades por los enanos Brokkr y Sindri. Pero Thor no era un dios de palabras suaves ni de estrategias complejas. Era fuerza bruta, valor sin reservas, la encarnación de la tormenta que todo lo arrasa. Amaba beber hidromiel en los banquetes, reír con los guerreros y partir en aventuras contra los gigantes de hielo. Sin embargo, cada vez que el nombre de Jormungandr era pronunciado, su rostro se endurecía como hierro. Una noche, en el gran salón de Valhalla, los dioses se reunieron para celebrar una victoria contra los Jotun de las montañas. El fuego ardía en los hogares, las valquirias servían cuernos rebosantes y las historias de batallas llenaban el aire. Pero en medio de aquella alegría, Odín alzó su mano y el silencio se impuso. «Hijos de Asgard», dijo con su voz profunda, como viento entre las ramas de Yggdrasil, «no olvidemos lo que está por venir. Las runas ya lo han dicho. El lobo romperá sus cadenas, el sol será devorado, y la serpiente del mundo alzará sus fauces contra los cielos». Un murmullo recorrió el salón. Los dioses miraron hacia Thor, pues todos sabían que el destino le había sido asignado. Entonces Thor se levantó, su sombra proyectándose gigantesca contra las columnas de oro. El martillo descansaba en su mano y sus ojos brillaban con el fuego de la tormenta. «Padre, Aesir, Vanir, escuchadme», tronó su voz. «Desde el día en que oí las palabras de las Volvas, mi corazón ardió con un solo propósito. Si el destino quiere que yo sea el escudo contra la serpiente, así será. No temeré su veneno, ni sus colmillos, ni las olas que levantará». Se detuvo un instante, alzando Mjolnir sobre su cabeza. Los relámpagos danzaron en torno al martillo, iluminando los rostros de los dioses. «Juro ante vosotros y ante los 9 mundos, que cuando Jormungandr emerja de las aguas, yo estaré allí para enfrentarlo. Que mi vida se apague si es necesario, pero que mi martillo no falle jamás». Un trueno estalló en los cielos de Asgard como si las mismas nubes respondieran a su juramento. Los dioses golpearon sus copas contra la mesa, clamando el nombre de Thor. Sin embargo, detrás de la celebración había un silencio más hondo, el reconocimiento de que ese juramento era también una sentencia de muerte. Odín lo observó con la gravedad de quien lo sabe todo y nada puede evitarlo. «Hijo mío», dijo en voz baja, casi para sí, «tu destino está sellado, pero tu valentía iluminará el camino del nuevo mundo». No todos compartían la solemnidad de aquel juramento. Loki, sentado en un rincón, sonrió con una mueca torcida. Sus ojos brillaban con la ironía del engañador. «Un juramento noble, hermano», dijo, con voz cargada de veneno. «Pero dime, ¿qué vale la fuerza contra el destino? ¿Qué puede un martillo contra el océano entero?» Thor lo miró con desprecio. «Vale más un golpe verdadero que 1000 palabras huecas. Cuando llegue la hora yo lucharé. ¿Y tú, Loki? ¿Qué harás cuando el mundo arda?» Loki no respondió, pero en su sonrisa se escondía el germen de traiciones futuras. Desde aquel día, el juramento de Thor se convirtió en leyenda. Los dioses lo repetían, los hombres lo cantaban en sus sagas, y hasta los gigantes lo temían. Thor no solo era el dios del trueno, era el escudo viviente contra la serpiente, el guerrero que no retrocedería jamás. Y así, mientras las estaciones cambiaban y los años pasaban, Thor cargaba aquel juramento en su pecho como si fuera parte de su ser. Cada batalla contra los Jotun, cada viaje a Midgard, cada copa de hidromiel que alzaba, todo estaba marcado por la certeza de un futuro escrito en las estrellas, el día en que se encontraría cara a cara con Jormungandr. En las noches solitarias, cuando el salón quedaba en silencio y el eco de las risas se apagaba,
Thor salía a los muros de Asgard y contemplaba el horizonte. El rugido lejano del mar llegaba hasta él, y en cada ola veía el movimiento de la serpiente. «Espera, monstruo», murmuraba el viento. «Espera tu hora, porque cuando salgas de tu guarida, yo estaré allí, y tu final será mi gloria». Y así, el juramento de Thor quedó grabado en los anales del destino, tan firme como las raíces de Yggdrasil, tan implacable como el trueno en mitad de la tormenta. Capítulo 4. La prueba en el mar con Hymir. El juramento de Thor se extendía como un eco entre los dioses y los hombres. Todos sabían que algún día el hijo del trueno enfrentaría a la serpiente del mundo, pero ese día aún parecía lejano. Sin embargo, el destino gusta de tejer sus hilos con encuentros inesperados, y pronto Thor tendría su primera prueba contra el monstruo que aguardaba en las profundidades. El escenario fue el mar helado del norte, donde los gigantes de hielo levantaban fortalezas de escarcha y las olas golpeaban con furia incesante. Allí vivía un Jotun de gran renombre, Hymir, un gigante de temperamento áspero y fuerza colosal, conocido por su habilidad en la pesca de criaturas marinas imposibles. Thor, que nunca rehusaba un desafío, decidió visitar a Hymir bajo el pretexto de probar su valor en el mar. Algunos decían que lo movía la curiosidad, otros que deseaba medir la fuerza de los océanos donde moraba su enemigo. Pero en el corazón del dios ardía la esperanza secreta de provocar a la serpiente. El viaje comenzó al amanecer. Thor partió desde Asgard disfrazado, pues muchas veces recurría a tal arte para engañar a los gigantes. Pero ni el disfraz podía ocultar su porte imponente ni la chispa de tormenta en sus ojos. Al llegar al salón de Hymir, el gigante lo recibió con recelo. «¿Qué busca un extraño en mis dominios?», rugió el Jotun, su voz grave como truenos en las montañas. «Busco probar mi fuerza en el mar», respondió Thor con calma. «He oído que ningún hombre, ni dios ni gigante, puede igualarte en la pesca de bestias. Quiero acompañarte y aprender de ti». Hymir rió, una risa dura como el hielo rompiéndose. «Tú no durarías una hora en mi barca. El mar no perdona a los débiles». Thor apretó los dientes pero sonrió. «Entonces pruébame y veremos si soy débil». El gigante intrigado aceptó. Prepararon la embarcación al amanecer siguiente. Hymir tomó sus anzuelos y cuerdas reforzadas y Thor, buscando cebo, arrancó de un solo golpe la cabeza de uno de los bueyes más fuertes del gigante. Hymir lo miró con furia, pero no pudo sino reconocer la audacia del dios. «Eres insensato», murmuró, «pero quizá el mar te juzgue por mí». Así, la barca se adentró en aguas profundas. Las olas se alzaban como montañas líquidas y el viento cortaba la piel como cuchillas. Thor remaba con fuerza sobrehumana y la barca avanzaba más y más hacia el abismo donde los mares se volvían negros. Hymir, con gesto de temor, murmuró: «Ya basta, hemos ido demasiado lejos. Aquí las aguas esconden horrores que ni los dioses deberían tentar». Pero Thor no escuchó. Arrojó el anzuelo al mar, usando la cabeza del buey como carnada. El silencio cayó, roto solo por el golpe de las olas. Pasaron minutos eternos hasta que la cuerda se tensó con una violencia inhumana. El mar entero rugió, las olas se partieron, y desde las profundidades surgió un resplandor oscuro. El agua hirvió, y allí, en la inmensidad del océano, apareció la bestia, Jörmungandr. Sus ojos brillaban como brasas verdes, y su cuerpo colosal emergía de las aguas en espirales interminables. Abrió sus fauces, mostrando colmillos más grandes que pilares de piedra, y el veneno chorreaba como ríos negros que ennegrecían el mar. Thor sostuvo la cuerda con ambas manos, los músculos tensos como montañas en lucha. El martillo Mjolnir descansaba a su lado, listo para la batalla. «Al fin», tronó Thor. «Te tengo, serpiente». Hymir, en cambio, palideció. El gigante temblaba, incapaz de mirar la magnitud del monstruo. Jamás había soñado con pescar algo tan terrible. «Suéltalas», gritó. «Esa criatura es el fin del mundo». Pero Thor no cedió. Tiraba de la cuerda con toda su fuerza, y el mar se agitaba como si los cielos se quebraran. Cada vez que Jörmungandr se retorcía, las olas golpeaban la barca, amenazando con hundirla. El dios del trueno, con un rugido, levantó a Mjolnir y se preparó para asestar el golpe que podría cambiar la historia. Sin embargo, en el último instante, Hymir, dominado por el miedo, cortó la cuerda con su cuchillo. Un estruendo sacudió el mar cuando la serpiente cayó de nuevo a las profundidades liberada del anzuelo. Sus ojos ardieron con furia antes de desaparecer en el abismo, como si jurara que ese encuentro no quedaría olvidado. Thor, encolerizado, giró hacia Hymir. «Insensato, has arruinado la oportunidad de destruir a la bestia». Pero el gigante, temblando, apenas pudo responder.
No sabes lo que intentas, dios del trueno. Esa criatura no debe ser despertada antes de su hora. Quien la busque, busca el fin. Thor guardó silencio, su corazón ardiendo de frustración. Había sentido la fuerza del enemigo escrito en su destino. Había visto sus ojos, había oído el rugido que helaba el alma. Y aunque no lo había derrotado, una certeza lo acompañaba. Aquel encuentro era solo un presagio del enfrentamiento final. Cuando la barca regresó a la orilla, el sol apenas asomaba en el horizonte. Thor tomó a Mjolnir, miró hacia el mar y juró en voz baja: «La próxima vez, serpiente, no escaparás». El viento llevó sus palabras sobre las olas hasta las profundidades donde Jormungandr dormía, aguardando el día en que el mundo ardiera y ambos cumplirían con el destino trazado por las runas. Capítulo 5. El eco de la profecía. El encuentro en el mar con Jormungandr dejó una huella imborrable en el corazón de Thor. Aunque el gigante Heimir había cortado la cuerda, robándole la victoria, Thor había mirado a los ojos del monstruo. Había sentido el veneno arder en el aire, el rugido que estremecía la tierra y el peso de un destino que ningún dios podía evitar. Cuando regresó a Asgard, no se jactó de la hazaña como en otras ocasiones. No hubo carcajadas ni canciones de triunfo. Sus pasos resonaban en silencio sobre los suelos de oro, y hasta las valquirias, al verlo, notaban una sombra en su semblante. Odín, desde su trono en Hlidskjalf, lo observó con gravedad. Había visto todo a través de su ojo que atravesaba los mundos. El padre de todo conocía lo ocurrido, y más aún lo que significaba. Convocó a los dioses a consejo en el gran salón de Gladsheim, donde las columnas brillaban como rayos de sol y el techo parecía sostener los cielos mismos. Allí estaban Frigg, la madre sabia; Tyr, el dios de la guerra y del sacrificio; Heimdall, el vigilante del puente, y muchos otros Aesir y Vanir. Todos aguardaban en silencio mientras Odín hablaba. «Hijos míos, el eco de la profecía resuena más fuerte que nunca. La serpiente del mundo ha sido provocada. Thor la ha visto y Jormungandr lo ha visto a él. El destino se aproxima, paso a paso, como un río que no se detiene». Thor se levantó, su voz atronando como el trueno. «Padre, yo habría acabado con ella si Heimir no hubiera interferido. Mi martillo estaba listo, mi brazo firme. La bestia habría caído bajo mi golpe». Pero Odín negó con la cabeza. «No, hijo mío, la serpiente no puede morir antes de su hora. Está escrito en las runas. Solo en el día del Ragnarok, bajo cielos en llamas y mares desbordados, Jormungandr encontrará su final. Y contigo, hijo del trueno, caerá también». Un silencio pesado cubrió el salón. Ningún dios osaba contradecir las palabras de Odín, pues sabían que eran verdades vistas en el tapiz del destino. Frigg, con voz serena, intentó suavizar la angustia. «Todo destino tiene su razón, aunque sea oscuro. El sacrificio de uno puede dar vida a muchos. Thor, tu valor será la chispa que ilumine el nuevo mundo». Thor no respondió de inmediato. Apretó el mango de Mjolnir y miró a los dioses reunidos. «Si mi destino es morir, que así sea. Pero no moriré con miedo ni con cadenas. Cuando la serpiente se alce, yo también lo haré. Y aunque el veneno me consuma, mis golpes serán recordados mientras los hombres canten sagas». Heimdall, el guardián, alzó la voz. «Entonces debemos prepararnos. Los signos del Ragnarok comienzan a mostrarse. Inviernos más largos, guerras entre hombres, estrellas que tiemblan en el firmamento. El tiempo no se mide en siglos, sino en respiraciones del mundo». Los dioses asintieron, conscientes de que la calma que vivían era solo el preludio de la tormenta. Mientras tanto, en Midgard, los hombres también sentían el eco de la profecía. Los mares se volvían más violentos, las tormentas más frecuentes y las cosechas más débiles. Los Skalds, poetas errantes, contaban historias del dios del trueno y la serpiente del océano. Decían que un día el rugido de Jormungandr sería oído en las costas y Thor bajaría del cielo para enfrentarlo. Los guerreros alzaban sus espadas al escuchar esas canciones, y aunque temían el fin, encontraban consuelo en la idea de que un dios caería luchando por ellos. En los rincones más oscuros, sin embargo, se gestaba otra verdad. Loki, el padre de la serpiente, observaba todo con una sonrisa torcida. Desde su morada contemplaba a los dioses reunidos en consejo y murmuraba para sí: «Thor se prepara, Odín vigila, los Aesir se arman, pero todo es inútil. El destino no se cambia. Y cuando llegue el día, mis hijos traerán la ruina que tanto temen». El eco de la profecía no solo llenaba los salones de Asgard, también envenenaba los pensamientos de Loki. Cada vez que recordaba los gritos de Angerboda al ver a sus hijos arrebatados, más crecía su resentimiento. Sabía que Fenrir,
Hel y Jörmungandr no eran solo monstruos, eran el puñal destinado a clavarse en el corazón de los dioses. Esa misma noche, mientras las estrellas brillaban sobre los muros de Asgard, Thor salió solo al campo abierto. El viento soplaba fuerte y las nubes se arremolinaban sobre su cabeza. Se arrodilló, hundió Mjolnir en la tierra y habló al cielo. Padre de todo, dioses, ancestros, escuchadme. He visto al monstruo que me está destinado. He sentido el rugido de la muerte en sus fauces. No me acobardaré. Si mis días han de ser contados, que sean gloriosos. Y cuando llegue mi hora, que los hombres recuerden que Thor no retrocedió jamás. Los truenos respondieron en el firmamento, como un aplauso divino a su juramento renovado. Así, el eco de la profecía resonaba en todos los mundos. En Asgard, los dioses se preparaban. En Midgard, los hombres rezaban y cantaban. En Jotunheim, los gigantes aguardaban la guerra. Y en lo profundo del océano, Jörmungandr, enroscado en torno al mundo, abría lentamente un ojo como brasas verdes en la oscuridad, consciente de que el tiempo del destino se acercaba. Capítulo 6. Las sombras de Loki. Mientras los dioses de Asgard discutían sobre la profecía y los hombres de Midgard cantaban sagas en honor a Thor, en otro rincón de los 9 mundos alguien tramaba en silencio. Ese alguien era Loki, el embaucador, el dios que nunca se conformaba con su lugar entre los Aesir. Hijo del gigante Farbauti y hermano de sangre de Odín, Loki se movía siempre en el límite entre la lealtad y la traición. Era ingenioso, capaz de resolver problemas imposibles con su astucia, pero también sembraba discordia con la misma facilidad que un granjero esparce semillas. En él convivían la risa y la crueldad, la amistad y la venganza. Los dioses lo habían tolerado por sus talentos, pero nunca lo habían amado. Y Loki lo sabía. En su interior, el resentimiento crecía como fuego oculto bajo cenizas. Desde la noche en que los Aesir arrancaron de los brazos de Angrboda a sus hijos, Fenrir, Hel y Jörmungandr, la sombra de la venganza lo acompañaba. Aunque Loki había reído y bebido con los dioses, aunque había compartido sus banquetes, en el fondo de su corazón nunca olvidó aquella ofensa. Dicen que son monstruos, pensaba mientras caminaba bajo la luz de la luna en las llanuras heladas de Jotunheim. Pero son mi sangre, y lo que los dioses llaman monstruos, yo lo llamo hijos. Llegará el día en que la madre llore y el padre sonría. Los sueños de Loki estaban llenos de imágenes de su descendencia. Fenrir, encadenado en Asgard, esperando el momento de romper sus ataduras. Hel, en Niflheim, gobernando sobre los muertos con fría majestad. Jörmungandr, creciendo en el mar, rodeando al mundo con su cuerpo sin fin. Cada visión era un recordatorio. Los dioses podían retrasar el destino, pero no podían detenerlo. Una tarde Loki se presentó en el salón de Asgard con su sonrisa habitual y su lengua afilada. Se sentó junto a Thor, que bebía hidromiel tras un día de caza, y comenzó a provocarlo con sus palabras. «Hermano del trueno», dijo con fingida admiración, «aún resuenan en mis oídos los cuentos de tu hazaña con Ymir. Dicen que casi pescas a la serpiente del mundo. Qué lástima que un simple gigante frustrara tu gloria». Thor lo miró con el ceño fruncido. «No me burlo de ti, Loki, aunque sé que tus hijos están destinados a traer la ruina». Los ojos de Loki chispearon, aunque su sonrisa no se borró. «¿Ruina, dices? ¿O justicia? ¿No son acaso los dioses los primeros en quebrar juramentos, en arrancar hijos de sus madres? ¿Qué culpa tiene Jörmungandr de haber nacido?» Thor apretó los puños, pero Odín, que observaba desde el trono, levantó la mano para detener la disputa. «Basta. Las palabras de Loki son veneno disfrazado de ingenio. No las escuches, hijo mío». Loki se inclinó en un gesto burlón. «Como ordenes, padre de todo. Yo solo soy un bufón en tu gran teatro». Pero al retirarse, su sonrisa se transformó en una mueca oscura. En los días siguientes, Loki comenzó a recorrer los mundos en secreto. Se decía que lo vieron en Niflheim, conversando con Hel en su salón sombrío. Otros lo vieron en Jotunheim, bajo la luna, recitando runas a las sombras del bosque de hierro. Y algunos aseguraron que lo oyeron reír en la costa del mar, como si hablara con alguien oculto bajo las aguas. Las sombras de Loki se extendían, invisibles a los ojos de los dioses. Tejía alianzas en silencio, acumulaba secretos, preparaba el terreno para el día del caos. Una noche, mientras caminaba por la ribera del océano, Loki habló al abismo. «Hijo mío, serpiente del mundo, ellos temen tu nombre, pero yo lo pronuncio con orgullo. Jörmungandr. No te apresures, no muestres aún tu furia. Crece,
Fortalécete, espera el momento. Cuando el sol se oscurezca y la tierra tiemble, entonces te alzarás. Y yo estaré allí para reír sobre las ruinas de Asgard. Las olas respondieron con un rugido, como si la serpiente lo hubiera escuchado desde las profundidades. En Asgard, sin embargo, los dioses notaban cambios en el aire. Heimdall, el vigilante, se acercó a Odín con gesto sombrío. Padre de todo, he oído risas en lugares donde no debería haber sonido. He visto sombras moviéndose en los confines de Bifrost. Loki juega un juego que ninguno de nosotros comprende. Odín suspiró, su ojo solitario ardiendo con sabiduría y pesar. Lo sé, Heimdall. Loki es la chispa y el fuego, el amigo y el traidor. No podemos apartarlo de nuestro destino, pues sin él no habría Ragnarok, y sin Ragnarok no habría renacimiento. Thor, que escuchaba en silencio, apretó los dientes. Entonces déjame matarlo ahora. Así terminarán sus sombras y sus engaños. Pero Odín negó con la cabeza. No, hijo mío, nadie puede matar al destino. Y Loki es destino tanto como tú lo eres frente a la serpiente. Y así, las sombras de Loki siguieron creciendo. Nadie sabía con certeza qué urdía el embaucador, pero todos lo sentían, como veneno en el aire, como un trueno lejano antes de la tormenta. Mientras Thor entrenaba con Mjolnir, mientras Odín buscaba respuestas en las runas y mientras los hombres contaban sagas junto al fuego, Loki reía en secreto, sabiendo que sus hijos y él mismo serían las llaves que abrirían la puerta al fin de los tiempos. El día aún no había llegado, pero el Ragnarok ya caminaba invisible en las sombras de Loki. Capítulo 7. La cadena de Fenrir. En los salones de Asgard resonaban canciones y risas, pero bajo esa superficie de gloria se ocultaba un temor creciente. No era solo la serpiente del mundo la que pesaba en los corazones de los dioses. Había otra amenaza, más cercana y visible. Fenrir, el gran lobo, hijo de Loki y Angerboda. Desde cachorro, Fenrir había demostrado un tamaño y fuerza que superaban a cualquier bestia de los 9 mundos. Su pelaje era oscuro como la noche sin luna, y sus ojos brillaban con el fuego de la rabia contenida. Al principio los Aesir lo acogieron con recelo, pero confiaron en que el cuidado y la disciplina lo mantendrían bajo control. Solo Tyr, el dios de la guerra y del honor, se atrevía a acercarse al lobo. Era él quien le llevaba comida, quien lo acariciaba sin miedo, quien hablaba con él como se habla a un hermano de armas. Por eso, Fenrir toleraba la compañía de los dioses, aunque siempre gruñía cuando alguien más que Tyr intentaba acercarse. Pero con los años, Fenrir creció hasta superar cualquier límite. Su lomo alcanzaba la altura de los muros. Su aliento era como viento ardiente, y su mandíbula podía romper hierro y piedra. Entonces los dioses comenzaron a murmurar. Si el lobo sigue creciendo, dijo uno, no habrá cadena que pueda contenerlo. Las Völvas han dicho que un día devorará al padre de todo, recordó otro. ¿Permitiremos que el destino camine libre en nuestros patios? Odín, con su ojo único, meditó en silencio. Finalmente habló. El destino no puede romperse, pero puede retrasarse. Debemos encadenar al lobo antes de que sea demasiado tarde. Los dioses asintieron, aunque ninguno se atrevía a pronunciar en voz alta lo que pensaban, que aquella decisión era un paso hacia el Ragnarok. La primera cadena fue forjada con hierro sólido, grueso como troncos de árbol. Los Aesir llamaron a Fenrir y le propusieron un juego. Gran lobo, ¿eres tan fuerte como dicen las sagas? ¿Serás capaz de romper esta cadena como si fuera hilo? Fenrir, con una chispa de orgullo en los ojos, aceptó. Se dejó atar y en cuanto la cadena lo envolvió, tensó sus músculos. Con un rugido partió el hierro en 1000 pedazos. Los dioses se miraron con inquietud. La segunda cadena fue aún más gruesa, hecha de acero y runas grabadas con fuego. Pero Fenrir también la rompió, sacudiendo la tierra con su furia. Nada puede contenerme, aulló el lobo. Soy más fuerte que los dioses. Los Aesir comenzaron a temblar. Si Fenrir seguía creciendo, pronto sería invencible. Entonces Odín envió a Skirnir, mensajero de los dioses, a buscar a los enanos, los mejores artesanos de los mundos. En las profundidades de Svartalfaheim, los enanos escucharon la petición y aceptaron el reto. Forjaron una cadena distinta a todas, Gleipnir. No era gruesa ni pesada, sino delgada como una cinta de seda, pero estaba hecha con materiales imposibles. El sonido de las pisadas de un gato, la barba de una mujer, las raíces de una montaña, los tendones de un oso, el aliento de un pez, la saliva de un pájaro. Con esos elementos que no existían ni existirían jamás, los enanos tejieron la trampa perfecta. Gleipnir era suave al tacto,
ligera como pluma, pero su fuerza era infinita. Cuando Skirnir la llevó a Asgard, los dioses se miraron con esperanza y temor. ¿Aceptarían los colmillos de Fenrir ser probados por aquella cuerda extraña? Una vez más, los Aesir se acercaron al lobo. Fenrir, hemos traído una nueva cadena. No es de hierro ni de acero, sino de magia. Si realmente eres el más fuerte, demuéstralo rompiéndola. Fenrir observó la cuerda con desconfianza. Era demasiado ligera, demasiado suave. No era como las otras. Sus ojos se entrecerraron y gruñó. No me engañéis, dioses. Veo el miedo en vuestros rostros. Esta cadena no es lo que parece. Los dioses insistieron, pero el lobo no cedía. Finalmente habló. Me dejaré atar con esta cuerda solo si uno de vosotros pone su mano en mi boca, como garantía de que no hay engaño. El silencio cayó sobre los Aesir. Ninguno se atrevía, excepto Tyr. El dios de la guerra dio un paso al frente, miró a Fenrir con serenidad y dijo: «Yo pondré mi mano, hermano». El lobo lo miró fijamente y tras un instante aceptó. Abrió sus fauces como un abismo, y Tyr colocó su mano derecha entre los colmillos. Entonces los dioses envolvieron a Fenrir con Gleipnir. El lobo se sacudió, tiró, mordió el aire, pero la cadena no cedió. Cuanto más luchaba, más firme lo sujetaba. Comprendió entonces que había sido engañado. Con un rugido de furia cerró las fauces y arrancó la mano de Tyr. El dios no gritó, pero la sangre tiñó la tierra de Asgard. «Traidores», aulló Fenrir, «vuestra cobardía será vuestra ruina. Cuando llegue el Ragnarök, romperé estas cadenas y devoraré al padre de todo». Los dioses se apartaron temblando ante la maldición. Solo Tyr permaneció erguido sin una mano, pero con el honor intacto. Así fue como Fenrir quedó encadenado en las llanuras de Asgard, atado con Gleipnir, incapaz de moverse. Pero sus aullidos resonaban día y noche, cruzando los mundos como un presagio. Thor escuchaba esos rugidos desde lejos, y cada vez que los oía, apretaba con más fuerza a Mjolnir. «El destino se acerca», murmuraba. «Mi enemigo aguarda en el mar, y el tuyo en tierra, padre Odín. Que los dioses estén preparados». Y así, mientras Fenrir se retorcía en sus cadenas y Tyr soportaba su sacrificio en silencio, la sombra del Ragnarök se hacía más cercana. Capítulo 8. El viaje a Jotunheim. Después de la cadena de Fenrir, el aire en Asgard se volvió más pesado. Los dioses sabían que habían ganado tiempo, pero también que habían encendido la llama de una maldición que no se apagaría jamás. Los aullidos del lobo atado llegaban incluso a Midgard, y los hombres temblaban al oírlos en las noches de tormenta. En medio de esa tensión, Thor no hallaba paz. Su encuentro con Jormungandr lo perseguía en sueños. Veía los ojos verdes como brasas ardiendo bajo las olas. Sentía la cuerda tensarse en sus manos. Recordaba la furia de no haber podido asestar el golpe final. Una y otra vez despertaba con el rugido de la serpiente resonando en sus oídos. Una mañana Thor se presentó ante Odín, que meditaba en su trono con los cuervos Hugin y Munin sobre los hombros. «Padre», dijo Thor golpeando el suelo con Mjolnir, «no puedo quedarme en Asgard esperando. Mi destino está en el combate, no en la espera. Permíteme ir a Jotunheim, tierra de gigantes, y poner a prueba mi fuerza contra ellos. Tal vez allí encuentre respuestas o señales del camino hacia la serpiente». Odín lo miró con su ojo único, donde ardía la sabiduría de los siglos. «Hijo mío, tu ímpetu es grande, pero Jotunheim no es un campo de juegos. Allí reinan engaños, magia antigua y enemigos que buscan tu caída. Si vas, no será solo con la fuerza, sino también con astucia». Thor sonrió con la arrogancia del trueno. «La astucia es para los que temen. Yo tengo mi martillo». Odín suspiró, sabiendo que nada detendría a su hijo. «Entonces ve, pero no solo. Lleva contigo a Loki, que conoce los caminos de los gigantes mejor que nadie». Así comenzó el viaje. Thor y Loki descendieron del Bifrost, el puente arcoíris, y marcharon hacia las montañas heladas de Jotunheim. El aire allí era distinto, pesado, cortante, cargado de ecos antiguos. Las montañas parecían colmillos de piedra que desgarraban el cielo, y las sombras se alargaban como si escondieran criaturas invisibles. «Hermano del trueno», dijo Loki con su sonrisa ambigua, «¿sabes qué buscamos realmente aquí? ¿O solo deseas aplastar cabezas de gigantes?» «Si aplastarlos abre camino a mi destino, lo haré con gusto», respondió Thor, ajustando el martillo en su mano. «Entonces prepárate para aprender que no todo puede resolverse con fuerza», rió Loki. «En Jotunheim, hasta una sombra puede devorarte». Los dos viajeros llegaron a una llanura desierta, donde encontraron a un coloso durmiendo bajo un árbol.
Su tamaño era descomunal. Sus brazos eran como troncos, y cada respiración levantaba un vendaval. Era Skrimir, un gigante conocido por su fuerza y engaños. Thor, impaciente, alzó a Mjolnir y descargó un golpe sobre su cabeza. El trueno retumbó, pero el gigante apenas se movió, rascándose como si lo hubiera picado un insecto. Thor golpeó una segunda vez con toda su furia. El suelo tembló, las montañas resonaron, pero Skrimir solo murmuró entre sueños: «¿Una hoja cayó sobre mí?». Loki observaba divertido, mientras Thor, encolerizado, lanzó un tercer golpe, el más poderoso. Esta vez la tierra se abrió en grietas, los árboles cayeron, y sin embargo Skrimir se despertó apenas bostezando. «Ah, pequeños dioses», dijo con voz profunda, «veo que jugáis, pero no soy rival para los secretos de Jotunheim». Y con esas palabras desapareció entre las sombras, dejando tras de sí risas que parecían retumbar en las montañas. Thor, frustrado, apretó los puños. ¿Cómo puede ser que mi martillo, que ha derribado montañas, no hiera a ese gigante? Loki respondió con calma enigmática: «No todo es lo que parece en esta tierra. A veces golpeas sombras y crees golpear carne. A veces el enemigo se burla de ti porque el destino así lo quiere». Thor gruñó, pero siguieron su camino. Llegaron finalmente a la fortaleza de Utgard-Loki, señor de los gigantes. El castillo era tan enorme que Thor creyó ver torres tocar las nubes. Sus muros eran como montañas unidas, y las puertas tan altas que un ejército podía atravesarlas sin agacharse. Allí fueron recibidos con burlas y desafíos. Utgard-Loki, con sonrisa astuta, dijo: «Si de verdad sois dioses poderosos, demostradlo. Aquí no basta con palabras». Thor aceptó de inmediato. Le ofrecieron una copa de hidromiel, pero por más que bebió, nunca se vació, pues estaba conectada con el océano mismo. Creyó beber solo un poco, pero en Midgard las mareas subieron 3 días. Luego le pidieron levantar un gato que descansaba en la sala. Thor lo intentó, sudó, gruñó, pero solo logró levantar una de sus patas. Los gigantes rieron, pero en verdad el gato no era tal, sino Jormungandr disfrazada. Thor había alzado lo que ningún dios había osado: parte del cuerpo de la serpiente que rodeaba al mundo. Finalmente, le retaron a luchar contra una anciana. Thor se lanzó al combate, pero no logró derribarla. La anciana era Eli, la vejez, contra la cual ningún ser puede vencer. Utgard-Loki reía con cada prueba, pero en secreto observaba con temor. El dios del trueno había mostrado fuerza más allá de lo imaginable. Había bebido del océano, movido a la serpiente del mundo y resistido contra la vejez misma. Al despedirlos, el gigante confesó: «Dios del trueno, me engañé al pensar que eras débil. Si hubieras comprendido lo que enfrentabas, tal vez habrías destruido mi reino. Por eso, os despido antes de que el destino se rompa demasiado pronto». Y con un gesto de magia, borró el castillo y los gigantes como si nunca hubieran existido. Thor y Loki se encontraron de nuevo en la llanura desierta. De regreso hacia Asgard, Thor guardó silencio. Había sentido de nuevo la cercanía de su enemigo. Había tocado con sus manos el disfraz de la serpiente. «Jormungandr se burla de mí», dijo en voz baja. «Pero llegará el día en que ya no pueda ocultarse tras engaños. Entonces la encontraré en el campo abierto, y será la última vez que uno de los dos respire». Loki lo miró de reojo, con esa sonrisa ambigua que ocultaba más de lo que decía. «Sí, hermano del trueno. Ese día llegará, y las sombras ya lo esperan». Capítulo 9. El amanecer de Ragnarok. Los dioses sabían que el tiempo de los juegos había terminado. Las cadenas de Fenrir crujían bajo su furia. Jormungandr se agitaba en las profundidades del océano, y los vientos helados de Jotunheim soplaban con presagios de guerra. En las noches de Asgard, incluso los muros dorados parecían estremecerse bajo un destino inevitable. Las volvas sacerdotisas de la profecía comenzaron a hablar con voces quebradas. Sus ojos se perdían en el vacío y anunciaban lo que estaba por venir. El invierno no terminará. La nieve cubrirá Midgard durante 3 estaciones sin verano que la rompa. Hermanos se matarán entre sí, padres contra hijos, madres contra hijas. El mundo de los hombres caerá en sangre. Ese fue el primer signo. El Fimbulvetr, el gran invierno. En Midgard, las aldeas se congelaron bajo capas interminables de nieve. Los ríos se volvieron hielo. Los campos murieron, y el hambre llevó a los hombres a luchar entre sí. Guerras civiles estallaron, espadas contra espadas, sin misericordia. Los cuervos se regocijaban, pues la carne de los caídos era abundante. Thor miraba desde lo alto de Bifrost y su corazón ardía.
El mundo que juro proteger se consume en su propia locura. ¿Qué esperan los dioses para actuar? Pero Odín, con mirada grave, respondió: nada puede detener la rueda del destino. Lo que ves es el inicio del fin. El fuego aún no ha llegado, pero el hielo ya reina. El segundo signo vino de los cielos. El sol y la luna, perseguidos desde siempre por los lobos Skoll y Hati, fueron finalmente atrapados. El sol desapareció entre las fauces de Skoll y la luna cayó en la oscuridad. El cielo se volvió negro eterno y las estrellas titilaron como si fueran a extinguirse. Los hombres clamaban a los dioses, pero no recibían respuesta. Los Aesir miraban con rabia impotente. Heimdall, el guardián del puente, se mantuvo vigilante. Su oído captaba hasta el crecimiento de la hierba, y ahora escuchaba pasos que venían desde las profundidades. Los gigantes marchan, anunció. Su ejército se reúne en Jotunheim, esperando el momento de avanzar. El tercer signo llegó desde el mar. Los océanos se agitaron con una furia desconocida. Montañas de agua golpeaban las costas, devorando aldeas enteras. Y entonces, entre las olas, emergió el cuerpo gigantesco de Jormungandr, la serpiente del mundo que hasta entonces había permanecido enroscada alrededor de Midgard, comenzó a moverse. Su cuerpo se desenrolló como una cadena infinita, su cabeza emergió entre relámpagos y su veneno se esparció en el aire. El rugido de Jormungandr fue escuchado en los 9 mundos. Thor lo oyó desde Asgard y su pecho se estremeció. Ha despertado. El enemigo que me está destinado se prepara. El cuarto signo fue el rugido de Fenrir. Desde su prisión en las llanuras de Asgard, el gran lobo se retorcía contra Gleipnir. Los dioses lo miraban con miedo, pues la cadena temblaba como si pudiera romperse. «Traidores», aullaba el lobo, «llegará el día y devoraré al padre de todo». Odín no respondía, pero en su ojo solitario ardía la certeza. El día estaba más cerca de lo que ninguno quería admitir. Y el quinto signo surgió de lo profundo de Muspelheim, el reino del fuego. El gigante Surtr, con su espada ardiente, se alzó entre llamas. Sus llamas eran tan intensas que derretían las montañas. Su espada brillaba como un sol perdido. Con su grito convocó a su ejército de fuego, que marchó hacia Bifrost para enfrentarse a los dioses. «El fin ha comenzado», anunció Surtr. «El fuego consumirá lo que el hielo no haya destruido». Entonces Odín reunió a todos los Aesir en Gladsheim. El gran salón vibraba con la tensión de los preparativos. Los escudos colgaban de las paredes, las lanzas brillaban con la luz de antorchas y las valquirias aguardaban órdenes. «Hijos míos, dioses de Asgard», dijo Odín con voz grave, «el Ragnarok ya está aquí. Hemos visto los signos, el invierno eterno, la caída del sol y la luna, el despertar de la serpiente, el rugido del lobo, el avance del fuego. No hay escapatoria, solo queda luchar». Thor se levantó, su martillo reluciendo como tormenta contenida. «Padre, si el fin está escrito, que se escriba con sangre. Jormungandr me espera, y yo lo espero a él. Que mi última batalla sea recordada en todas las eras». Tyr, con una sola mano, alzó su espada. «Yo enfrentaré al lobo aunque me devore». Heimdall sostuvo su cuerno, Gjallarhorn listo para anunciar el inicio. «Mis ojos han visto, mis oídos han escuchado. Cuando sople este cuerno no habrá regreso». Frigg lloraba en silencio, sabiendo que Odín también caería, pero se mantenía erguida como reina. Loki, en cambio, estaba ausente de Asgard. Nadie sabía dónde estaba, pero todos intuían la verdad, que se encontraba entre los gigantes y sus hijos, riendo en la antesala del caos. Esa noche los cielos se oscurecieron por completo. La nieve seguía cayendo, el mar rugía, y los ejércitos de fuego y hielo avanzaban. Heimdall llevó el cuerno a sus labios, y su sonido resonó en los 9 mundos como un trueno eterno. «El Ragnarok ha amanecido», gritó. Los dioses montaron sus caballos, las valquirias desplegaron sus alas y Thor levantó a Mjolnir al cielo. Los truenos respondieron, iluminando por un instante la oscuridad total. El fin del mundo había comenzado. Capítulo 10. La batalla de los dioses. El cuerno de Heimdall había resonado y su eco atravesó los 9 mundos. Ninguna criatura, dios, gigante o mortal, pudo ignorar su llamado. El Ragnarok ya no era profecía, era presente. Desde los cielos oscurecidos, las valquirias descendieron con sus caballos alados, llevando lanzas de luz. Desde las montañas heladas de Jotunheim marchaban los gigantes, más altos que los muros de Asgard. Desde las profundidades del mar emergía Jormungandr, enroscando su cuerpo infinito en torno al mundo. Y desde las llamas eternas de Muspelheim
Surtr avanzaba, su espada en llamas iluminando la oscuridad como un sol de destrucción. Los dioses se preparaban. En Vigrid, la llanura infinita destinada a ser el campo de la última guerra, se reunieron los ejércitos. Odín, el padre de todo, montaba a Sleipnir, su corcel de 8 patas, con la lanza Gungnir en la mano. Su ojo único brillaba con la certeza del destino. A su lado marchaban las valquirias, sus hijas de guerra, listas para guiar a los caídos hacia el Valhalla. Thor, con Mjolnir relampagueando, caminaba al frente, su barba erizada como tormenta, su mirada fija en el horizonte donde se agitaba la serpiente. Cada trueno en el cielo respondía a su furia contenida. Tyr, aún con una sola mano, levantaba su espada sin temblar. El sacrificio de su brazo lo había preparado para esta hora. Él sería quien enfrentaría al lobo Fenrir, aunque supiera que lo esperaba la muerte. Heimdall se mantenía erguido en el borde de Bifrost, el arco iris que ardía al ser devorado por las llamas de Muspelheim. En su mano sostenía Gjallarhorn, dispuesto a soplar una última vez en medio del caos. Frey, señor de la fertilidad, se encontraba armado no con su espada mágica, ya entregada tiempo atrás, sino con un simple cuerno de ciervo. Sabía que esa decisión le costaría la vida, pero no se arrepentía. Frente a ellos avanzaba el ejército del caos. Loki, el embaucador, lideraba a los gigantes. Su rostro era una mezcla de burla y furia. Sus ojos brillaban con el rencor de siglos. Sobre un navío hecho de uñas de muertos, Naglfar había cruzado el mar para unirse a sus hijos. A su lado rugía Fenrir, el gran lobo, liberado finalmente de Gleipnir. Cada paso suyo hacía temblar la tierra, y su hocico escupía fuego. Sus fauces eran tan grandes que podían devorar el cielo mismo. En las olas, Jormungandr levantaba la cabeza, sus escamas reluciendo bajo los relámpagos. Su veneno caía como lluvia negra, envenenando tierra y mar. Y en el horizonte ardiente, Surtr alzaba su espada llameante, prometiendo reducir todo a cenizas. El choque fue inevitable. En la llanura de Vigrid, el trueno rugió, las olas se alzaron y el fuego consumió el aire. Thor avanzó contra Jormungandr, cada paso suyo un relámpago. «Serpiente», rugió, «hoy terminamos lo que comenzamos en el mar de Hymir». Jormungandr respondió con un rugido que estremeció los 9 mundos y su cuerpo se arqueó, derribando montañas con un solo movimiento. Odín cabalgó directo hacia Fenrir. La lanza Gungnir buscaba su corazón, pero el lobo lo enfrentaba con fauces abiertas, dispuesto a devorar al padre de todo. Antes de que chocaran, Tyr se interpuso. «Esta es mi batalla», gritó. Fenrir rugió y el eco de su aullido rompió el cielo. Tyr lo enfrentó con valentía y su espada brilló con furia. Nadie dudaba de que aquel combate era entre el honor y la voracidad. Mientras tanto, Heimdall avanzó hacia Loki. El guardián y el embaucador, enemigos eternos, se encontraron en el centro del campo. «Al fin, hermano enemigo», dijo Heimdall, su voz como un cuerno. «Siempre fuiste el vigilante, nunca el jugador», rió Loki. «Hoy veremos si puedes hacer algo más que mirar». Sus espadas chocaron, y la luz contra la sombra se enfrentaron en un duelo destinado a terminar con ambos. Frey, con el cuerno de ciervo, se enfrentó a Surtr. Las llamas del gigante derretían la tierra bajo sus pies, y su espada era un sol de destrucción. Frey resistió con valentía, pero su arma era débil frente al fuego eterno. Sabía que no sobreviviría, pero su sacrificio retrasaría al enemigo. «Que la vida nazca de mi muerte», susurró, lanzándose contra el gigante. Los cielos ardían, los mares rugían, y la tierra se quebraba bajo el peso del Ragnarok. El campo de Vigrid se convirtió en un océano de sangre, donde dioses, gigantes y monstruos se destruían mutuamente. Thor, envuelto en relámpagos, avanzaba hacia la serpiente. Odín cabalgaba hacia su destino contra Fenrir. Heimdall y Loki se perdían en un combate sin final. Surtr levantaba su espada para incendiar el cielo. El amanecer del Ragnarok ya había quedado atrás. Ahora era el día de la batalla de los dioses. Capítulo 11. Thor contra Jormungandr. En medio del caos de Vigrid, donde la sangre empapaba la tierra y el cielo ardía con fuego y veneno, 2 figuras se alzaban como titanes destinados a encontrarse. Era el momento anunciado por profecías antiguas, el duelo que resonaría en todas las eras. Thor, dios del trueno, contra Jormungandr, la serpiente del mundo. La serpiente emergió del océano como una montaña en movimiento. Su cuerpo infinito rodeaba Midgard, y cada sacudida de sus escamas levantaba olas que devoraban ejércitos enteros. Su aliento era veneno, y el aire mismo se oscurecía con cada exhalación. Thor avanzó, con Mjolnir en alto.
Sus ojos eran rayos, su barba relámpagos, su furia un huracán. Cada paso suyo retumbaba en la llanura como un trueno. Jormungandr rugió. Hoy se cumple nuestro destino. Hoy sabremos quién de los dos pertenece al fin y quién a la eternidad. La serpiente respondió con un rugido que estremeció los 9 mundos. Su boca, capaz de devorar montañas, se abrió lanzando un chorro de veneno negro que cayó sobre la tierra, pudriendo la hierba, los árboles y hasta las piedras. Thor levantó el martillo y los relámpagos lo envolvieron. El veneno lo rozó, pero Mjolnir rompió la nube oscura con un golpe que encendió el cielo. El dios del trueno se lanzó al ataque. Con un salto que parecía imposible para un mortal, cayó sobre la cabeza de la serpiente y descargó su martillo. El golpe hizo temblar la tierra y un rugido atravesó los mares. Jormungandr se retorció, levantando su cuerpo como un muro infinito que oscureció el horizonte. La cola de la bestia golpeó contra el suelo, arrasando ejércitos enteros de gigantes y dioses por igual. El campo de batalla se convirtió en un mar de destrucción. Thor volvió a cargar y Mjolnir golpeó una vez más. Cada impacto abría grietas en el caparazón de escamas y cada grieta dejaba escapar ríos de veneno. Pero Jormungandr no retrocedía. Con su cuerpo rodeó a Thor, atrapándolo en un círculo mortal. Sus fauces se cerraron alrededor del dios como un abismo devorador. Thor bramó, y su grito fue trueno. Con un esfuerzo sobrehumano abrió las fauces de la serpiente y se liberó. Los rayos cayeron sobre el cuerpo del monstruo, y el campo se iluminó como si 1000 soles hubieran explotado. «No hay cadena, ni veneno, ni oscuridad que me detenga», rugió el hijo de Odín. Jormungandr respondió con un último rugido y lanzó una ola de veneno que cubrió todo el horizonte. Los dioses y los gigantes que aún combatían retrocedieron, pues sabían que aquel duelo no era suyo. El mundo entero contuvo la respiración. Thor levantó a Mjolnir por última vez. Sus músculos ardían, su pecho rugía con la fuerza de la tormenta. El martillo brilló con la furia de todos los truenos que existieron y existirían. Con un grito que atravesó los cielos, Thor lanzó el golpe final. Mjolnir cayó sobre el cráneo de Jormungandr, y el impacto fue tan grande que el universo entero pareció quebrarse. El rugido de la serpiente fue su último aliento. Sus escamas se partieron, sus ojos se apagaron, y su cuerpo gigantesco se desplomó sobre la llanura de Vigrid. El enemigo eterno estaba muerto, pero la victoria no era sin precio. Thor dio un paso, luego otro. Su rostro estaba pálido, su respiración pesada. El veneno de Jormungandr corría ya por sus venas, un fuego oscuro que quemaba desde dentro. Sabía lo que decían las profecías, que mataría a la serpiente, pero moriría después de dar 9 pasos. Thor miró el cuerpo del monstruo caído y sonrió, aunque sus labios sangraban. «He cumplido. El mundo está libre de ti, serpiente». Dio un paso. El trueno resonó. Dio un segundo. El relámpago iluminó el cielo. Dio un tercero. La tierra tembló bajo su peso. Cada paso era un retumbar de tormenta. 4, 5, 6. La sangre caía de su boca, pero sus ojos ardían aún con orgullo. 7, 8. El veneno lo consumía y su cuerpo se doblaba. Al 9º paso, Thor cayó de rodillas. El cielo lloró con lluvia y el trueno rugió como un lamento. El hijo de Odín, protector de los hombres, había cumplido su destino. Había matado a Jormungandr, pero a costa de su propia vida. Su mano aún aferraba a Mjolnir y su último aliento fue un trueno que resonó en el universo entero. En Vigrid, los combatientes detuvieron su lucha un instante. Dioses y gigantes, hombres y monstruos, todos contemplaron el cuerpo de Thor caído junto al de su enemigo eterno. Algunos lloraron, otros rieron, pero todos supieron que habían presenciado un momento que quedaría grabado en la esencia del cosmos. El trueno había callado, pero en ese silencio nacía el eco de una nueva era. Capítulo 12. El renacer del mundo. El campo de Vigrid estaba cubierto de cenizas, sangre y cuerpos caídos. El Ragnarok había cumplido su curso. Los dioses, los gigantes, las bestias, casi todos yacían muertos. El trueno había enmudecido con la caída de Thor. El padre de todo había sido devorado por el lobo, y el fuego de Surtr consumía lo que quedaba de los 9 mundos. El universo ardía. El Bifrost se había roto en 1000 fragmentos de luz. El sol y la luna ya no brillaban. Las aguas del océano devoraban las costas. El veneno de Jormungandr aún se extendía sobre la tierra. Y la espada de Surtr, envuelta en llamas, descendió finalmente sobre el cosmos. Con un solo tajo, el fuego lo cubrió todo. Y entonces,
El silencio. De aquel incendio y destrucción, solo quedó un vacío oscuro, como si el mundo hubiera sido tragado por la nada. Pero en esa oscuridad, una chispa permanecía, porque incluso en el fin, las runas habían hablado de un renacer. De las cenizas surgió un nuevo sol, hija de aquel que fue devorado por el lobo. Sus rayos, tímidos al principio, comenzaron a iluminar el vacío. Con su luz, las aguas que habían cubierto la tierra retrocedieron, y en las olas emergió una nueva tierra, verde y fértil, más pura que antes, sin cicatrices de guerra. De entre los sobrevivientes, algunos pocos dioses regresaron. Vidar, hijo de Odín, el dios silencioso que había vengado a su padre desgarrando las fauces de Fenrir, caminaba ahora por la nueva tierra. Su fuerza era inmensa, pero sus pasos eran tranquilos, pues sabía que el tiempo de la guerra había pasado. Vali, también hijo de Odín, estaba a su lado, vigilante, portando la memoria del linaje de los Aesir. De entre los hijos de Thor, Magni y Modi sobrevivieron, y en sus manos llevaban a Mjolnir, el martillo del trueno legado de su padre. Con él, juraron proteger el nuevo mundo como Thor lo había hecho con el antiguo. De la raza de los Vanir, Njordr retornó al mar, donde aguardaba hasta que llegara el fin. En el nuevo amanecer, su espíritu encontró paz. Pero no solo los dioses habían sobrevivido. En el bosque de Hodmimir, 2 seres humanos habían resistido el fuego y el veneno escondidos entre las raíces del gran árbol Yggdrasil, Lif y Liftrasir. Temblorosos salieron a la luz del nuevo sol. Miraron el mundo renovado, los campos verdes, el aire limpio, y supieron que ellos serían el inicio de una nueva humanidad. Sus voces se alzaron como cantos de gratitud, y con cada palabra, las semillas de los árboles crecieron, los ríos se llenaron de peces, los animales regresaron a la tierra. En el centro de este renacer, Yggdrasil, el fresno cósmico, aún se mantenía en pie. Había sufrido el veneno de la serpiente y el fuego de Surtr, pero sus raíces y ramas aún conectaban los mundos. Aunque desgarrado, seguía siendo el eje de la existencia. De sus ramas descendieron los espíritus de los dioses caídos: Odín, Thor, Frey, Tyr, Heimdall, no como cuerpos, sino como memorias sagradas. Sus nombres serían recordados en las edades venideras, y sus sacrificios se transformarían en fuerza para los hombres y mujeres del nuevo mundo. El sol brillaba con mayor fuerza, y el aire olía a esperanza. Las aguas eran claras, los campos fértiles. La guerra había destruido el viejo mundo, pero de esa destrucción surgía algo más grande, más puro, destinado a crecer sin la corrupción del pasado. Vidar y Vali caminaron entre los hombres, no como dioses distantes, sino como guardianes silenciosos. Magni y Modi golpearon el cielo con Mjolnir, y el trueno respondió no con furia, sino con júbilo, anunciando que el trueno aún vivía, aunque su padre hubiera caído. Lif y Liftrasir poblaron la nueva tierra con hijos, y de ellos nació la nueva humanidad, libre de las cadenas de los antiguos dioses, pero bendecida por sus recuerdos. Las Nornas, tejiendo un nuevo tapiz del destino, susurraban: lo que fue ha muerto, lo que es ha nacido, lo que será está en sus manos. El Ragnarok no fue solo destrucción, fue también la semilla de un comienzo, y así el ciclo eterno continuó. El viejo mundo había caído en llamas, pero de sus cenizas surgió un mundo nuevo, donde la memoria de los dioses viviría en los corazones de los hombres. El trueno de Thor, aunque silenciado, aún resonaba en el viento. La sabiduría de Odín aún brillaba en el ojo del sol, y el sacrificio de todos los dioses se transformó en el cimiento de un renacer. Así terminó el Ragnarok, así comenzó el nuevo mundo, y así los cantos de los escaldos narrarían por siempre la historia de los dioses que lucharon hasta el fin para que la vida pudiera volver a florecer. Epílogo. El canto del Skald. Escuchad, pueblos de Midgard, pues mis palabras son eco de edades perdidas. El Ragnarok vino con fuego y veneno, y los dioses en su gloria cayeron. Odín el sabio fue devorado por el lobo. Thor el fuerte derribó a la serpiente, y en 9 pasos entregó su vida. Tyr, el valiente, no temió al destino. Heimdall y Loki, enemigos eternos, se hirieron con la misma herida. Frey ardió bajo la espada de Surtr. Todos ellos dieron su ser por el mundo, mas del fin nació un comienzo. Del fresno eterno Yggdrasil brotaron nuevas hojas. Un nuevo sol se alzó sobre la tierra. Lif y Liftrasir dieron hijos al mañana. Magni y Modi empuñaron el trueno. Vidar y Vali caminaron como guardianes del renacer. El viejo mundo yace en cenizas, pero de sus cenizas surge la esperanza.
Que nunca olviden los hombres a los dioses que lucharon hasta el fin. Que cada trueno recuerde a Thor. Que cada amanecer evoque a Odín. Que cada río que fluye cante el sacrificio de los Aesir. Pues el Ragnarok no fue solo muerte, fue también semilla de vida. Y mientras haya quien narre, los dioses nunca morirán del todo.